Por si las moscas, vamos a hablar de la recién retirada palmera de Reforma, que será una forma de hablar de la flora de la Ciudad de México y también un poco de la ciudad que queremos y nos imaginamos. Me acompaña la escritora Julieta García. Julieta, muchas gracias por estar aquí en Gracias por el invitarme, estudio. Guillermo. Gracias por invitarme. Julieta, tú hiciste un podcast para Así Como Suena sobre el tema de la palmera, pero las palmeras en Las general. palmeras. No solamente en la Ciudad de México, sino en el mundo, que es muy impresionante lo que dice el podcast. Y bueno, y además pues, es un podcast fascinante porque llevas un asunto que es aparentemente coyuntural y que tiene una importancia, pues digamos, menor en los asuntos de nuestra ciudad, pero tú lo llevas a un nivel de profundidad y a un nivel de reflexión que me gustó muchísimo, Julieta. Gracias. Lo primero que te quería preguntar es, vimos una enorme cantidad de gente abrazada de la palmera. ¿Te sorprende? ¿Sabes qué? Me sorprende y no. Ajá. En parte no me sorprende porque me parece que muchos de los árboles que están en la ciudad, las palmeras no son exactamente un árbol, pero sí son un árbol. Bueno, de la flora. Parte de la flora de la ciudad son símbolos también, representan cosas. Eso fue el caso, por ejemplo, también cuando el árbol de la Noche Triste se incendió, se murió, la gente estuvo allí, se hizo como todo un reconocimiento a un árbol en donde había llorado Hernán Cortés. Y eso tiene que ver con la forma en la que nos hemos vinculado desde hace muchísimo tiempo con la vegetación, por un lado, y la forma tan peculiar en la que nos vinculamos con la vegetación estando en las ciudades. O sea, las ciudades son este lugar en donde todo es recto, plano, liso, nos gusta como aplastarlo. Controlar, sí, todo, controlar y cuadricular. O sea, exacto. Sí. Y entonces la vegetación se ha transformado. De hecho, la vegetación a lo largo de la historia se ha transformado cuando está alrededor de las personas. Y en las ciudades, en la Ciudad de México, sí se ha vuelto un símbolo. O sea, los árboles que están en Chapultepec son simbólicos por muchas razones. Son guardianes, por ejemplo, del pasado, los ahuehuetes que están bajo el castillo de Chapultepec. Y esta palma era, de alguna manera, algo que, por un lado, la gente como que no pelaba mucho. Ajá. Pero luego me sorprendió que mucha gente sí la pelaba, o sea, sí. Resulta que les interesaba, resulta sí que cuando ya sabía. se iba a morir era así como de, oye, pero no, si es, espérate. Es relevante, es relevante. Es casi un monumento como el Ángel o Porque Cuauhtémoc. sí, pero porque un sí monumento lo es. vivo, sí. O sea, sí lo es y es justo lo que tú acabas de decir, es muy importante. Es un monumento vivo. Para la gente que estén vivas las palmas o las palmeras, esta es una muy significativo. palma, exacto, es una cosa llamada palma real, la que acaban de sacatuar allá en Reforma, y entonces es como el hecho de que esté viva es algo importante. Esas palmas viven 150 años. Claro. Como todo lo que pasa ahora en este país es motivo de crítica, de confrontación, etcétera. Digamos que el retiro de La Palma se utilizó para hacer una crítica al gobierno de la Ciudad de México acerca, digamos, de la interacción que tiene este gobierno con la vegetación de la ciudad. Ahorita iremos a eso. Y por otro lado, pues de manera creo que también muy natural, el gobierno trató de darle una importancia simbólica al retiro de La Palma, no importando, digamos, la crítica que había por otro lado. En fin, vimos memes, vimos una enorme cantidad de pulsión en redes sociales, pero en fin. Tal vez lo que hace tu podcast, que me parece muy bien, es, bueno, en fin, tranquilizar, digamos, los ánimos y decirnos, es la pregunta, ¿qué está mal con las palmas de la Ciudad de México? Hay muchas discusiones de qué es lo que tienen. Tienen una cosa que tienen un hongo y tienen un bicho que se llama picudo rojo, que tiene también otros nombres, falsa chicharra le llaman. Se empezaron a infectar las palmeras, algunas vienen de Europa, este bicho viene de Asia, infectó palmeras europeas, infectó palmeras en Estados Unidos y la hipótesis
que hay en la gente que me dio la gente que yo entrevisté, Héctor Benavides, por ejemplo, de Senacica, el ingeniero forestal Juan Manuel Aquino, ellos dos me dijeron, entre otras cosas, que lo más probable es que se lo hayan traído de Estados Unidos, que se hayan traído las empresas inmobiliarias que están poniendo muchas edificaciones, haciendo edificaciones con jardines y así en la Ciudad de México, trajeron algunas palmeras que estaban contagiadas y esas palmeras contagiaron a las otras palmeras. Y una vez que las palmeras están contagiadas, no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. O sea, una vez que empiezan a decolorarse y a cambiar sus hojas, ya no hay nada que hacer. Ahora, ese es uno de los problemas, uno de los factores. El otro factor, y es un factor muy importante, y es un factor además que afecta no solo a las palmeras, no solo a la población de las palmeras, sino a otras poblaciones vegetales también, es el del calentamiento global. El calentamiento global no es solo calor, es un problema muchísimo más serio, es una transformación. La gente que vive en la Ciudad de México puede percibir, por ejemplo, ahora el sonido del canto de los chanates, de estos que son como cuervos. Solían estar en lugares tropicales, mucho más tropicales. Ahora están en un lugar... En la mitad de Reforma, sí, que es un sitio supuestamente más templado. Eso tiene que ver con una migración, porque se ha transformado no solo la temperatura, sino el entorno. Este cambio de temperatura y este cambio, que no es solamente más calor, sino es calentamiento, que implica muchas cosas, lo que hace es que debilita a los árboles. Y los árboles entonces se enferman más fácil. Entonces viene el picudo rojo o la falsa chicharra y les da verdaderamente en la torre y se mueren. Se mueren ahora fueron las palmeras, pero están también por morir muchos otros árboles, muchísimos árboles. Ahorita vamos ahí, sí. Porque por eso otros va a ser problemas, sí. gravísimo. Bueno, y en el podcast hablas de un tercer fenómeno y es el fenómeno de la, pues de la construcción desmedida de las islas de calor en lugares digamos, de la ciudad en donde particularmente este fenómeno de calentamiento se junta con este fenómeno de pues demasiado concreto, sí, no sé cómo llamarlo. Y que crea islas de calor. Las islas de calor son un fenómeno muy bien estudiado desde hace mucho tiempo y no nos va a dar tiempo a explicar muy bien aquí qué son y tampoco soy especialista, pero sí sé que las islas de calor son estos lugares en donde no hay algo que mitigue la radiación y el calor que hay, ¿no? No solo no mitiga, sino que esas zonas empiezan a ser más calurosas que el resto. ¿Qué mitiga en las ciudades el calor? La vegetación, usualmente la vegetación. Cuando hay una zona, por ejemplo, boscosa, a 1 kilómetro después alrededor de 1 kilómetro después de donde acaba esa zona, la temperatura puede ser hasta 1 grado menor que después de eso. Es decir, absorben el calor, lo reflejan, lo refractan más bien, ¿no? Y hacen como una serie de cosas. Eso, cuando, por ejemplo, se hizo el puente de Cuemanco, se hizo en ese puente, como se acabó una buena parte del humedal, lo que hicieron fue establecer otra posible zona que será una isla de calor. Donde hay vegetación, hay mucho menos calor. Concreto, sí. O sea, y ahora hay concreto. Acuérdate que esta era una ciudad atravesada por ríos, por muchos ríos, que ahora están subterráneos, ¿no? Sí, están hundidos y en fin tenemos un problema del agua, que es otro asunto. Julieta, se nos ha terminado el tiempo del primer segmento. Vámonos a un corte. Te propongo después hablar un poco de la historia de las palmeras en la ciudad y vamos a otros temas. Regresamos después de este corte. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos despidiéndonos de La Palma de Reforma, como muchos capitalinos lo hicimos ya hace una semana. Me acompaña Julieta García, que es escritora, autora de un podcast en Así Como Suena, muy interesante, creo que deben escucharlo, sobre este tema. Julieta, una de las cosas que es muy interesante de tu podcast, también traza una historia urbana de las palmeras. Las palmeras llegaron a México con un propósito, con una idea de ciudad. Esa palmera en particular tiene un propósito, incluso creo político. Sí. Y después
nos llenamos de palmeras, algunas de las avenidas más importantes tienen palmeras. Tú recuerdas en ese podcast la relación de tus tíos con las palmeras. Yo puedo recordar la de mis hermanos y la mía con las palmeras también. En fin, cuéntanos, ¿cuál es esa historia de las palmeras en la Ciudad de México? ¿Cuál es esa palmera en particular de Reforma, cómo llegó? Porque entiendo que es una historia particular y luego el resto. Hay un chisme histórico que no está fácil de verificar. Como los buenos chismes históricos. Sí, como los buenos chismes históricos. Yo entrevisté a la historiadora y divulgadora de la historia, Becca Duncan, y me contó, y después averigüé, después me puse a leer mucho sobre el tema, y me dijo que Álvaro Obregón había dicho, yo quiero una palmera como en mi natal Sonora. Tampoco es que en Sonora haya tantas palmeras, o sea, en Sonora hay como muy poquitas. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, permíteme interrumpirte. Dímela. Fui a ver, digamos, en el día, horas antes de que quitaran la palmera, a la glorieta, y había una señora repitiendo esa historia que ya había escuchado en tu podcast. Entonces, si dos personas Sí. hablan un chisme, Ese chisme decir es que un ese hecho, chisme es un está hecho concreto. semi-verificado. No, bueno, ya es total. Entonces, Ese chisme es Álvaro verdadero. Obregón. Álvaro Obregón dijo, yo quiero palmeras como en mi natal Sonora. Su natal Sonora, todo el mundo lo sabe, no tiene tantas palmeras. Pero bueno, el caso es que el señor dijo, vamos a ponerlo. Y él, pues era este gobierno como muy impositivo y ahí se hizo. Eso fue en un momento complicado del país. Exacto. Postrevolucionario, de estaba México como moderno, todo estaba sí. muy loco. Pero después de eso vino algo más, que fue, vamos a diseñar la ciudad que queremos. ¿Y cuál es la ciudad que queremos? Pues queremos Hollywood, ¿por qué no? Hay que recordar que en los 30, 40 y un poco hasta una parte de los 50, México era una gran máquina de producción cinematográfica. Y el cine que se hacía en México era un cine no solo de muy buena calidad, sino muy visto. Y entonces la idea de hacer un Hollywood mexicano no era tan descabellada. Ese fue lo que sucedió en Lindavista y en otras colonias, que también tenían una aspiración de clase media que estaban haciendo después de la Revolución. Ahora, lo que es importante en esto es pensar que cada época ha definido cómo quiere hacer una ciudad. Claro. Cuando Porfirio Díaz dijo yo quiero hacer París, pues hizo la colonia Roma, pero también hizo muchos camellones y una serie de trazas. Después, o sea, vino Cárdenas y en su momento contrató a Miguel Ángel de Quevedo, el apóstol del árbol, y entonces se sembraron muchísimos árboles para parar las tolvaneras que se hacían con la desecación del lago de Texcoco. Y los árboles tenían doble función, una función estética y una función que impedía que hubiera remolinos que se llevaran las gallinas y los niños. Y después vino esta cosa de las palmeras y somos Hollywood. Y después vino una cosa muy extraña que es más o menos en la que estamos ahora, que fue, no nos importa. O sea, ya están allí los millones de árboles y pasan cosas como que están todos plagados de muérdagos, se están muriendo las palmeras, se van a morir muchos cedros, o sea, están pasando otras cosas porque ya no hay una idea de cuál es la ciudad que queremos, o sí la hay, que son los segundos pisos. Esa Claro. es una idea. Antes de los segundos pisos, permítame decirlo, porque me estaba acordando, es que tal vez uno de los mayores destructores de palmeras de la ciudad fue el regente Jan González, que se aventó una enorme cantidad de ejes viales y deshizo, por lo Los menos camellones. en los camellones. Yo Así es. soy de la colonia Condesa y en la calle de Juan Escutia había un camellón con palmeras. Ese fue uno de los primeros rasgos de la ciudad que hoy tenemos, en donde se apostó por el automóvil. Ya, segundos pisos es, digamos, una La consecuencia. segunda parte, es como la de segunda eso, parte. sí. Segundos pisos es la segunda parte. La primera parte fue esto, Jan González, que a finales de los 70 y principios de los 80 dijo, ¿por qué no hacemos unas vías rápidas en el medio de la ciudad? Sí. Ya había habido una cosa muy extraña por la que se intubaron, se metieron en el suelo los ríos. Que por El periférico y el viaducto exacto. son eso, ¿no? Pero después vino Jan González y se chutó los camellones, y los camellones sí tenían esta idea de una ciudad un poco más colorida, en donde podían los niños jugar en los parques, en los camellones, en las glorietas, en las rotondas. Los árboles formaban una parte importante de la historia de la ciudad. De hecho, la forman.
por eso había personas abrazándose a la palmera, ¿no? Solo que ahora parece como que los árboles han estado allí siempre y muchos de esos árboles, aunque algunos sí, los que están en Chapultepec, muchos de esos sí, otros no, otros han sido sembrados con este propósito, con el propósito de hacer sentir que esto es Hollywood o de hacer sentir que esto es París o de hacer sentir que esto es algo. Exacto. Sí, o sea, nuestra vegetación dice mucho de las aspiraciones que tiene esta ciudad y más bien creo que a esta ciudad le ha faltado planeación urbana desde hace muchos años, en donde ya no vemos una idea específica de la ciudad que queremos, sino más bien parecería que queremos una ciudad con coches. Queremos una ciudad con coches, con concreto, queremos una ciudad también, porque mira, cuando se están yendo las palmeras, al mismo tiempo que se están yendo muchas de las casas colonial californiano que están en estas colonias, Sí, que son- Lindavista, exacto. del Valle, Narvarte, que son emblemáticas de eso, esa ¿no? época, De sí. esa época. Polanco también. Y Polanco. Y también se están yendo muchas casonas como antiguas, más viejas que las de esa época, que esto empezó en los años 20, 30, ¿no? Del siglo pasado. Se están yendo para construir edificios muy altos o, digamos, viviendas para, pues a lo mejor a veces para gente rica o edificios de departamentos. Entonces, la misma idea de ciudad, de un patrimonio natural y un patrimonio arquitectónico está desapareciendo en este momento, porque hemos apostado por otras cosas, Otras por el cosas. coche. Muy bien. Vámonos o muy mal, vámonos a un corte y regresamos con Julieta García. Por si las moscas, estamos hablando de la palmera de Reforma y como decía, como una forma de hablar de la vegetación de la ciudad y ya con la conversación con Julieta queda claro que también estamos hablando de nuestra idea de ciudad. Julieta, no solamente las palmeras están estresadas, una cosa muy interesante es que después de escuchar tu podcast, cuando voy, cuando me transporto por la ciudad, ahora veo una enorme cantidad de palmeras muertas, moribundas, y de troncos de palmeras ya sin penacho, en fin. Pero no es el único problema. ¿Qué otros problemas hay? No, como lo mencioné hace ratito, un problema muy serio que hay es el del muérdago. El muérdago puede acabar con el 40% de los árboles de la ciudad. Esos son millones de árboles. Ahora parecen pocos porque pues estás en tu banqueta y cuentas 10, 12, 15, ¿no? Pero pueden ser millones. Y el muérdago es otro problema que viene también del cambio climático. Yo dirigía la revista Este País y allí le publicamos a la bióloga Lorena Villanueva un texto muy interesante de qué es lo que pasa con el muérdago y cómo se están muriendo las plantas. Y una vez más, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, los ciudadanos sí tendríamos que exigirle a las autoridades que cuidaran eso, ¿no? Y las autoridades no son solo el gobierno de Claudia Sheinbaum, o sea, no solo es el gobierno actual, capitalino, sí. sino los gobiernos de los lugares, de los pequeños lugares, de los municipios, de las alcaldías. O sea, como amigos, talen las cosas que tienen muérdago y planten árboles, porque muchos de los árboles que tienen muérdago pueden sobrevivir, pero hay que quitarlo. O sea, hay que quitarle el muérdago, que es algo que las aves depositan, o sea, comen, hacen del baño y depositan esas semillas en los árboles, y eso es un problema muy serio, que no solo es un problema mexicano, pero no queremos quedarnos sin eso, ¿no? No queremos quedarnos sin árboles. Sí, está muy difícil. O sea, es un problema de política pública en una ciudad en donde la Comisión Federal de Electricidad decide incluso la estructura de los árboles. Sí, porque si pasan unos cables por ahí, pues tenemos a la comisión talando inmerecidamente estos árboles. Totalmente. Es una pregunta ética, es un asunto de política pública y el dinero está restringido y además estamos viviendo un momento, digamos, particular de restricción presupuestaria. ¿Qué decisión crees que deberían de tomar? Mira, yo entiendo que es un problema de política pública y que hay una restricción, también entiendo. Pero sí hay recursos, o sea, creo que sí hay recursos para hacer eso y también creo que si hay una
postura ciudadana de decir, esto Ajá, nos yo creo que los interesa, ciudadanos- queremos ajá, tener exactamente. sombra, queremos tener frescor. Y queremos tener una identidad, que no queremos se nos acabe esa tener- identidad. Exacto, estos son, como digo en el podcast, no lo digo yo, lo dice Agustín Ávila, a quien también entrevisté, son ciudadanos, en ellos viven aves que alegran las mañanas, son una parte fundamental del entorno. Si se mueren, ¿qué va a pasar? Si se mueren, les voy a decir qué va a pasar. Va a haber muchísimo más calor, va a haber muchísima más contaminación, va a haber más ojos rojos y va a haber más depresión, va a haber más estrés Estoy y va a haber seguro. una serie de cosas que están asociadas a eso. Y que Yo a lo sí mejor creo ahorita que nos no vamos a estamos poner ahí tristes, como- sí. Entonces, no dejemos que se muera, pero los ciudadanos somos los que tenemos que exigir eso, porque si no, ahora sí estamos en un tema como se definen los presupuestos por el interés político que se pueda ver ahí. Y entonces, si los ciudadanos exigimos eso, seguro que los cuidan y los atienden. Me parece interesante, pues, que Claudia Sheinbaum haya decidido hacer honores a una palma y que haya dicho, vamos a sembrar aquí otro árbol, en lugar de vamos a poner un monumento a lo que haya sido, ¿no? Exacto, que le haya, digamos, que la memoria de la vegetación en ese lugar se conserve y no sea impuesto, pues ahora Exacto. una torre. Sí, totalmente. Exacto. Me parece mal que lo someta a votación, porque los ingenieros forestales, de los que ella tiene muy buenos técnicos, deberían de decir, oye, pues debería de ser esto el árbol Claro. que debe de estar, ¿no? Pero si queremos tener una ciudad con menos calor, si queremos vivir menos mal, tenemos que exigir que cuiden a los árboles, que cuiden los árboles que ahora están. Es decir, lo que me está diciendo es tenemos que aprovechar esta Crisis, vamos a crisis. Digamos, La Palma fue apenas la punta del iceberg de algo que nos está explicando que sí está comprometiendo la vida de esta ciudad Sí. para tomar cartas en el asunto y decir como ciudadanos, aguas, Sí. queremos que presten atención en esto. Vamos a decir que La Palma fue como un ejemplo muy visible de un problema muy generalizado. Que no solo está en la Ciudad de México, eso es súper importante. Está en San Luis Potosí, está en Baja California Sur, está sucediendo en Jalisco, en muchas ciudades, está ocurriendo en Monterrey. Este es un problema general. Ahora, si no se atiende, el problema general tiene que ver con el cambio climático y el calentamiento global. Si no se atiende, va a haber más calentamiento global. Si no se atiende, ahora se tiene que atender. Y sí tenemos que exigirlo, porque ¿qué es lo que queremos después? ¿Qué es lo que queremos? Deja tú para las próximas generaciones. Para nosotros mismos ahora, sí es triste ver que se muera una palmera, porque puede ser un símbolo, pero también porque es agradable ver a los árboles. Sí es triste que eso pase, que se muera el 40% de la población vegetal de una ciudad, es devastador. Sí, está muy mal. En fin, me interesa también esta idea de que los árboles y la vegetación pues son parte de nuestra concepción de la ciudad. ¿Qué harías si fueras jefa de gobierno? No, es decir, pues si no, fueras una no me urbanista, hagan eso, digamos, nunca, nadie, ¿qué jardín nos plantarías? Es que, ¿sabes qué? Yo sí creo, yo habría hecho una apuesta completamente distinta. Yo sí habría hecho una apuesta por el transporte público para no hacer tantas avenidas y sí haría una apuesta para... Pues a lo mejor es hora también como de comenzar a reducir el papel de los autos, Yo recuperar pienso que es el ríos en la momento, ciudad. Recuperar, se han hecho esfuerzos, algunos esfuerzos en el río Becerra, que es el río que pasa por el viaducto, ¿no? Yo creo que es un momento ideal, sí es una pequeña crisis, pero creo que las crisis, yo soy una optimista, o sea, por eso vivo triste todo el tiempo. Yo creo que las crisis pueden ayudar a que justo se hagan transformaciones que son necesarias. Como dices tú, menos autos. Vamos a darle más espacio en las banquetas. Vamos a tratar de, por lo menos en algunas avenidas, poner subterráneos los cables. Se los van a robar menos, va a haber menos accidentes, menos ardillas muertas, menos niños accidentados y los árboles van a vivir, ¿no? O sea, creo que se pueden hacer. ¿Es costoso? Sí. ¿Se puede? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. Es menos costoso que lo que viene. Exacto, porque lo que viene es terrible. Es muchísimo peor, es muchísimo peor. Pues muy bien, Julieta, se nos ha terminado el tiempo. Te quiero agradecer que tu presencia aquí en Por si las moscas. Gracias por Escuchen invitarme. el podcast
de Julieta García, y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.